Se está perdiendo MotoGP y se está convirtiendo en Moto1. Lo de quedarse sin gasolina al final de carrera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya tenemos las dos primeras carreras de la gira asiática concluidas, ya tenemos las primeras conclusiones y el Gran Premio de Japón nos ha dejado muchos temas sobre los que hablar que no implican directamente a suspender pilotos. Ahora veréis a qué me refiero. Y es que evidentemente sí, en suspensos vamos a tener a un piloto suspenso, que me da mucha pena haberlo suspendido, pero creo que es lo que tenía que hacer. Pero no vamos a estar hablando de suspensos, sino que vamos a hablar de decepciones, salvo por este piloto. Y el piloto evidentemente es, con todo el dolor de mi corazón, Pedro Acosta. Y es que aunque ha conseguido la pole, al final se cayó en la carrera al sprint, fallo suyo, se cayó la carrera del domingo, fallo suyo. Ha sido un fin de semana bastante desastroso para Pedro, él lo ha intentado, lo que me sabe mal es que sigue siendo un rookie, es un rookie con muchas ganas y con mucho hambre, pero es que no ha hecho un buen fin de semana. Entonces si me baso 100% en los resultados de Pedro, lo cierto es que el fin de semana es de suspenso. Y ojo, cuidado, porque con Pedro Acosta sí que he hablado de suspenso, pero ahora vamos con las decepciones de este fin de semana. Y la primera decepción del fin de semana tiene que ser Yamaha. Me decepciona mucho que una marca como Yamaha haya dado un paso adelante. Entiendo que la evolución de la moto, al final cuando tocas una pieza se acaban saliendo problemas por otro lado. Se está empleando a fondo para volver a estar delante. Sin embargo, y aunque lo pueda entender, estás teniendo una serie de problemas que una vez bueno, otra te lo puedo pasar. Lo de quedarse sin gasolina al final de carrera. Quartararo ha dicho que sus problemas con la gasolina no tienen tanto que ver con las piezas nuevas o con lo nuevo que se ha estado probando, sino con los mapas de motor y los mapas de gasolina, etc. Lo que yo no me explico es que ahora te vuelva a pasar en otra carrera y esta sea la segunda vez en 3 carreras que te pasa que te quedas sin gasolina en entrar en meta. Pero además, dentro de Yamaha, sí que lo tengo que decir, me decepciona un poco más Alex Rins que Fabio Quartararo, porque al final... Entiendo que Alex Rins haya estado lesionado, que haya tenido la bronquitis en Misano. Alex Rins es un piloto necesario en Yamaha, se adapta bien, es un buen desarrollador. De 17 pilotos que han acabado la carrera en Japón, ha acabado 16º. Solo por delante de Remy Gardner, que estaba haciendo un wildcard para Yamaha. Ahora nos vamos con el asunto de los Michelin y os pongo en contexto. Todo esto viene porque los pilotos estaban conduciendo con presiones más bajas de las que tocaban. Entonces Michelin puso una medida de presiones por cada circuito mínima sobre la que tenían que salir los pilotos y esa presión era mucho más alta de la que acostumbraban a correr. Eso hace que al salir con un neumático con una presión más alta al que estaban acostumbrados, si te pones detrás de una de estas motos, el neumático se sobrecalienta y al sobrecalentarse sobre la presión dejas de tener grip y ya tienes muchas más posibilidades de tener una caída. El neumático que estaba pensado para que se introdujera el año que viene solucionando estos problemas de presión delantero y ayudando a los pilotos no solo a poder correr en grupo, sino a las carreras en general, a que fueran carreras con adelantamientos, ya que podrían estar más cerca los unos de los otros, pues ese neumático no se va a introducir. El campeonato está tan ajustado y hay tantas carreras en este año que los test que ha habido no han sido dedicados, o una parte de estos test no se han dedicado a probar el neumático de Michelin, ni tampoco se han podido hacer test Michelin para probar este neumático. El único momento en el que se ha probado el neumático 2025 de Michelin ha sido 30 minutos en el test de Misano. Claro, con los datos de esos 30 minutos pues Michelin no ha tenido tiempo suficiente ni datos suficientes como para decir este neumático es seguro para introducirlo el año que viene. El factor que diferenciaba a MotoGP de la Fórmula 1, que eran los adelantamientos y las carreras en grupo, se esté perdiendo porque no se está introduciendo. Se está perdiendo MotoGP y se está convirtiendo en Moto1. La carrera de Japón ha sido soporífera porque se ha ido Pecco Bagnaia solo, porque luego Martin y Márquez al fondo y Bastianini tampoco ha podido con Márquez y la poca emoción que había era Quartararo intentando adelantar a Miller para que luego se quedase sin gasolina. Y nos vamos con los aprobados y ya no nos queda apenas tela que cortar en este análisis porque me he quedado bastante tranquila después de hablar de todas las decepciones del campeonato hasta el momento. Con los aprobados tenemos a 2 personas del campeonato importantes y luego tendremos en sobresalientes a otras 2 personas importantes. Empezamos con el primero de ellos y es Enea Bastianini. Enea este fin de semana le pongo un aprobado bajo, un 6,5. Creo que si me baso solo en los resultados de Enea Bastianini no ha hecho un mal fin de semana. Ha mantenido a Marc Márquez detrás en el campeonato, aunque se le haya acercado mucho, pero sigue teniéndolo detrás. Le ha dolido más a Enea que a ti y a mí porque él se veía con ganas de victoria y se veía que podía llegar a la victoria, pero sinceramente con las carreras que ha estado haciendo es evidente que no iba a llegar. Me fastidia mucho porque vuelvo a repetir que creo que tiene mucho potencial, que no se está explotando, que no se está sabiendo explotar él o llámalo X, así que por eso solo le pongo un 6,5.
Y el siguiente de los aprobados tenemos a Marc Márquez con un 7,5. Le pongo un punto más que a Enea Bastianini porque creo que Marc contaba con el factor remontada. Es cierto que él mismo se lió solo otra vez en la quali, no consiguió hacer una buena vuelta, ha estado teniendo problemas de freno todo el fin de semana. Las Ducati 23, después del problema de motor que tuvo Marc en Indonesia, han tenido ciertos cambios que hacen que las diferencias entre la 23 y la 24 sean todavía más notables. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, Marc acabó tercero en la carrera al sprint, luchándose el segundo puesto con Enea Bastianini. Luego en la carrera del domingo Marc ha acabado tercero, manteniendo detrás a Enea Bastianini, que Marc reconocía en las declaraciones que intentó guardarse, intentó mantener detrás a Enea porque sabía que sus últimas vueltas iban a ser muy fuertes. Tuvo suerte Marc de al final acabar tercero porque pisó el verde en la última vuelta y eso hubiera sido perder una posición. La suerte jugó de su lado porque tienes que perder una posición si el que entra justo por detrás tuya entra a menos de 0,5 y Enea Bastianini entró a 0,536. Entonces creo que teniendo en cuenta todo el fin de semana de Marc Márquez, teniendo en cuenta que ha tenido que remontar, que se ha peleado con Enea todo el fin de semana, que al final es con quien tiene la lucha, ¿no? De aquí a final de campeonato por esa tercera posición, creo que Marc ha hecho muy buen fin de semana. Creo que ha sido mejor fin de semana que Enea teniendo en cuenta todo en conjunto, ¿no? Enea ya salía adelante y tampoco ha remontado tanto, teniendo opciones de victoria. Marc no las tenía. Y nos vamos con los sobresalientes, con mi parte favorita del fin de semana. Tengo que decir que esta vez no es que hayan sido mi parte favorita, estos dos pilotos, pero sí que es cierto que por el momento del campeonato en el que estamos, por cómo está moviéndose todo, por todo lo que hay, el fin de semana tanto de Martín como de Pecco ha sido de sobresaliente y los dos han sido pilotos del día. Vamos a empezar con Pecco Bagnaia porque a los dos les he puesto la misma nota, pero quiero hablar un poco de Pecco porque Pecco clasifica segundo y luego acaba primero y primero estas dos carreras. Creo que en base a resultados ha hecho un fin de semana excelente, la verdad, pero sí le pongo un 9 porque me ha faltado, no tanto en la carrera del domingo, pero sí en la carrera del sábado me faltó un puntito más. Pecco reconoció el sábado que si era Pedro Acosta el que estaba delante suya no iba a ir tampoco, porque no le merecía tampoco la pena la lucha con Pedro. Entonces dijo que si era Pedro el que se ponía por delante suya en la sprint, pues que no iba a ir a por él y se iba a conformar con ser segundo, porque ¿para qué? Y puedo entenderlo, a ver, lleva la mejor moto, sabía que Jorge Martín iba a estar con problemas y que le iba a recortar puntos, entonces puedo entender y lo entiendo de verdad que Pecco Bagnaia dijera, ¿y yo para qué me voy a arriesgar tal y como van estas motos y como estamos con el asfalto a una caída? Si es que Pedro Acosta ni me va ni me viene, que él quiere ganar la carrera, que la gane, yo solo tengo que recortarle puntos a Martín y sé que eso lo voy a hacer. Entonces por esa parte entiendo esa actitud de Pecco Bagnaia, es una actitud un poco conservadora para mi gusto y eso es lo que le quita un poquito de nota. Me hubiera gustado ver macarra de Pecco, se encontró un poco la victoria del sábado porque al final se acabó cayendo Pedro. No así la del domingo, porque el domingo sí que creo que vimos a un Pecco Bagnaia mucho más conservador, un Pecco Bagnaia mucho más profesor, controló a Jorge toda la carrera, de hecho lo sabía. Y lo dijo, que tenía a Jorge donde quería, porque cuando Jorge se le acercaba, él se separaba un poquito más y decía que mientras que lo tuviera en esa barrera del segundo y las 7 décimas, él no se iba a poner nervioso. Al final Jorge pudo estar más cerca de Pecco durante muy poco tiempo, porque Pecco le apretó y se fue. Y la otra persona que tiene un 9 es Jorge Martín, porque creo que está echándole mucha cabeza a este campeonato. Es un Jorge Martín muy diferente al Jorge Martín que vimos el año pasado. Es un Jorge Martín que se redime muy rápidamente de sus errores, que se rehace, que se recompone. La cagó en la quali porque se cayó y al final salió un 10º, pero no solo hizo buena salida, sino que en la sprint dijo, ok, vale, he salido un 10º, al final estoy cuarto, he gastado mis gomas, ya no me da para más, quedo cuarto en la sprint, que me duele un poco que no pudiera haber estado más adelante, pero que al final puedo entender que saliendo un 10º tal y como estaban las condiciones y como están ahora mismo, un cuarto era lo máximo que podía dar Jorge. Pero es que el domingo, saliendo otra vez un 10º, ha llegado justo por detrás de Pecco Bagnaia. Es que no se le escapa a Pecco. Y en un mundial de errores, que estés justo siempre por detrás de tu rival, a pesar de que tú estés cometiendo errores, sábado, domingo, lo que sea, Jorge está en un momento muy dulce de su trayectoria deportiva, está en un momento muy dulce de su campeonato, está todavía líder a 10 puntos, aunque es verdad que Pecco se le ha apretado ahora. Pecco también está cometiendo errores y creo que está echando de aquí una madurez increíble, unas ganas de ser campeón mucho más que las del año pasado, y es lo que, aunque ese error de quali le haya pesado todo el fin de semana y le reste esos puntos de más a Jorge, es lo que me hace seguir poniéndolo en sobresaliente, la capacidad que ha tenido de sobreponerse y de seguir diciéndole a Pecco que por muchas carreras que gane, él
va a seguir detrás. Y ya la semana que viene nos vamos a seguir quedando un poco huérfanos de MotoGP. Eso sí, hay Superbikes y el campeonato de Superbikes también está muy ajustado, pero no tenemos MotoGP. La próxima vez que tengamos MotoGP va a ser Australia, con unos horarios de cagatelorito. Así que vamos a despedirnos, vamos a reflexionar sobre cómo va el campeonato. Cuando corramos el Gran Premio de Australia, vamos a ver con qué nos encontramos.